Y pues bueno, hoy estamos en una nueva sesión del laberinto, que en esta tarde lluviosa del 19 de julio del 2025. Hoy la batuta de estreno le toca a Omar, con un texto que nos va a poner un poco felices o infelices, depende de cómo nos lleves en el cuarto de Asterio. Es la promesa de la felicidad de Sara Ahmed, con este imperativo de la felicidad. Vamos a ver dónde llegamos. Adelante, Omar, por favor. Fíjate. Este, bueno, era un texto que tenía ya varios, ¿cómo decir? Ya varios meses, mucho tiempo queriendo leer. Hace algunos años, cuando comencé a estudiar el llamado giro afectivo, una de las autoras con las que me encontré y que fueron muy interesantes de leer, de revisar, fue Sara Ahmed con un texto que se llama La política cultural de las emociones. Y ella ahí tiene una propuesta que es muy interesante respecto de que las emociones no residen ni en las personas ni en las cosas, sino que circulan entre las personas y los objetos y se pegan a las cosas. Entonces, tiene, o sea, lo que quiero decir es, tiene ese tipo de ideas que son muy sugerentes, que son metodológicamente incluso interesantes para pensar, este, y pues también había leído algún otro texto en alguna clase de género, porque una de las áreas de interés de ella es el género, otra es la raza, y estos dos grandes tópicos, digamos, tienen que ver con un campo de conocimiento que se llaman estudios culturales o filosofía de la cultura. Bueno, más bien estudios culturales, o estudios de la cultura. Y de la que ella, por supuesto, es una representante muy interesante para pensar este giro a los afectos o tratar justo de cimentar la división entre mente y cuerpo y eso cómo va organizando determinados tipos de corporalidades y de registros de lo sensible. Ya no me pongo denso. Ella es ella es una académica, ella se entiende así como una académica libre. Estuvo trabajando en una universidad y sufrió un tema ahí de acoso y escribe un libro. Comienza a escribir una columna que se llama Feminista Aguafiestas y escribe un libro también que estoy tratando ahora de recordar, que ese fue el que leí en el posgrado, que es no es el de denuncia, es el de, bueno, ahorita me acuerdo, en donde ella un poco problematiza esta idea de la feminista aguafiestas. Entiendo un poco que en ese registro es que ella comienza a pensar todos estos sujetos que son leídos como sujetos infelices o melancólicos. Por lo menos en este libro analiza la idea la feminista aguafiesta, el migrante melancólico, y por ahí se me va uno, el que tiene que ver con la raza. Este, pero ella trata justo de observar estos en lo que ella lee o que ella entiende como el giro a la felicidad, esta preocupación epocal por ser felices, pero también la emergencia de un campo de conocimientos o de literatura, no sé si campo de conocimientos, pero por lo menos de mucha literatura que nos invita a ser felices, ¿no? Y donde están estos índices de cuál es el país más feliz de todos y qué tienes que hacer para ser feliz y toda una suerte de industrias culturales que pues nos invitan a ser feliz como una promesa, ética y social, cultural. Y bueno, eso es un poco el encuadre del texto. No es un texto de literatura, es un texto académico, pero ni siquiera siendo académico es del todo denso, porque es muy interesante que como ella hace estudios culturales, muchas de sus referencias son novelas, le interesa mucho la literatura, pero también le interesan notas periodísticas en la política cultural de las emociones, trabaja mucho con textos periodísticos y con películas. Esos son un poco lo que conforma lo que ella llama su archivo de la infelicidad, porque ella piensa que una forma de jalar el hilo para pensar eh, lo que hace la felicidad, porque no le importa dar una definición de felicidad, sino le preocupa qué es lo que hace la felicidad en determinados espacios culturales y cómo se distribuye. Este, lo que ella intenta es mostrar
a partir de estos registros cómo es que la felicidad va circulando. Se me fue la onda de lo que estaba diciendo. Pero bueno, ese es un poco el encuadre del texto y de una cosa muy superficial sobre el tipo de trabajos de Sara Ahmed, ¿no? Entonces les quisiera preguntar cómo les fue en la lectura. Creo que necesito abrir un... Antes, nos estabas hablando de lo que constituye el archivo de la exposición. Ah, el archivo de la infelicidad, cierto, era eso. Ajá, la forma que ella tiene de jalar esta cosa sobre qué es lo que hace la felicidad es a partir de la construcción de lo que ella llama un archivo de la infelicidad. Y son toda esta suerte de textos y materiales culturales, digamos, o como de la historia de la felicidad. En algún momento también lo cruzará con eso, pero también es una cosa que tiene su propia huella personal sobre el tipo de materiales que ella había leído, pero también le fueron llegando, en donde el planteamiento es justo las personas infelices. Y ella piensa que de ahí se puede jalar una idea para pensar esa dicotomía entre felicidad e infelicidad y ver posibilidades ahí. Pero bueno, eso era un poco la última nota. Entonces, Joaquín, Gracias, Omar, y gracias por la breve introducción y concisa que nos acabas de compartir de este texto. Bueno, yo en mi caso, ¿cuál es mi impresión general de la obra y algunas vetas que podremos aquí explorar si ustedes así lo desean y nos da la vida para ello? Bueno, Sara Ahmed, como bien decías, es una estudiosa cultural, filósofa de formación australiana y que fue a vivir a Reino Unido y con descendencia árabe, de ahí su apellido Ahmed, cabe aclarar. Por eso yo creo que también parte de su interés cultural radica en esas raíces de vivencia, por así decirlo. A Sara Ahmed yo ya la había leído antes con otro texto que se llama Fenomenología Queer, que de hecho creo que recomendé en una sesión pasada en este mismo laberinto. Ella también es parte de la comunidad LGBT, ella es lesbiana, entonces parte también de sus intereses también del feminismo y parte de su crítica cultural a raíz de sus vivencias de lo LGBT más, por así decirlo. También es importante que no nos perdamos de vista ese punto. Sara Ahmed. Ella recoge mucho la tradición desde fenomenología queer a la fenomenología tipo husserliana, con autores como el propio Husserl, su alumno francés Maurice Merleau-Ponty, y si no me creen, váyanse a las notas a pie, tanto de este texto como el del que les comento de la fenomenología queer, y ahí pueden rectificar las fuentes aludidas. ¿Qué impresiones me deja este texto? Sara Ahmed, como bien decía Omar, arma su archivo y su análisis a partir de películas que menciona como ejemplos a lo largo de su disertación, libros, novelas y las notas periodísticas propias de lo que ella está problematizando como el imperativo de la felicidad. Sobre todo a mí me llama la atención el subtítulo del libro que dice La promesa de la felicidad, dos puntos, una crítica cultural al imperativo de la felicidad, es decir, la felicidad como producto de gallina, por no decir otra cosa. ¿Cuál es la cosa aquí? Culturalmente hablando, sobre todo en las sociedades poscapitalistas como las que vivimos actualmente, la felicidad se impone como, ahora sí, que como dice la palabra, como un imperativo, como una orden cultural donde tú tienes que seguir una coreografía establecida propia para el consumo, obviamente hay que gastar en el capitalismo, para poder mantener un sistema de encuentros, porque ella dice la felicidad no es una cosa pura inmaculada que ahí puedas definir, dice ella, la felicidad se define en las relaciones que tienen los individuos entre sí en un contexto cultural e histórico. Digo, a mí me llama la atención porque yo estoy trabajando historia conceptual, los conceptos tampoco no son puros inmaculados, igual que este de la felicidad se van moldeando, sí tienen elementos, digamos, idealistas, pero se van conformando, se van ahora sí que esculpiendo conforme a las contingencias histórico-culturales en las cuales opera ese imperativo o esa cosa que queremos denominar como felicidad. Digo, esa es como la nota que yo pongo sobre la mesa con Sarah Ahmed después de leerlo, porque no nada más leí la introducción y las conclusiones, también me aventuré a leer el capítulo uno para tener un poquito más de contexto de la obra. Sarah Ahmed, ya con eso voy cerrando. Sarah Ahmed, ¿qué es lo que plantea aquí? Que la felicidad se impone como una orden, como un imperativo cultural para que nosotros hagamos funcionar un sistema que se nutre de una promesa. Una promesa que como, y que de hecho por ahí, si ustedes lo quieren ver, ella hace una definición que significa prometer.
Ahora sí que puede, de aquí me acordé que decían de los políticos prometer no empobrece, pero digamos que es de esta promesa que hace que te muevas en ciertas direcciones y en ciertos sentidos, y eso si le das una lectura, digamos, fenomenológica, muy al estilo de Husserl, podemos llegar a diferentes cosas, ¿no? Sobre todo si le metemos lenguaje. Pero aquí, para no hacerme enredos, ¿qué es lo que yo rescato? Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho y si quieren lo podemos desmenuzar, el ejemplo de la Navidad. En la Navidad donde se te instaura un imperativo, una coreografía donde te dices tienes que estar feliz, tienes que estar sonriendo, tienes que comer con tu familia a todo dar, aquí todo, con tu escenario todo instagrameable, con toda la cena, el pavo, los romeritos y toda la cosa, ¿no? Pero ¿qué sucede, por ejemplo? Y aquí es donde viene la figura del feminist killjoy. La feminista aguafiestas, o puede ser también el Grinch o el aguafiestas en cualquier otro entorno que te exija una coreografía de felicidad. Se me ocurren otros ejemplos, pero ahorita no los quiero meter, ahorita me quedo con el de la Navidad. También hay otras fechas que a mí también me reverberan en esa parte, pero eso lo comentaré en otro momento. ¿Cuál es la cosa aquí? En la Navidad, ¿qué es lo que se te exige? Esta coreografía, y si no la sigues, eres el aguafiestas, eres el Grinch, que a propósito fue un cuento que tú propusiste, Omar, cuando nos reunimos en Navidad. ¿Cuál es la cosa? Sí, porque tú propusiste el Grinch. ¿Cuál es la cosa aquí? Si no sigues el rito, ¿y qué tal si un día de Navidad no quiero ver mi pobre angelito con la familia, quiero verme toda la saga de Jigsaw o me quiero chutar todas las de Halloween de Carpenter en Navidad? Puede ser, y hay mucha gente que dice, sí quiero chutarme todas las de Halloween en Navidad, pero me van a ver como este güey está loco. Algo le pasa, ¿no? Eres el aguafiestas. Y esa, digamos, esa ruptura, esa disociación que descoloca al individuo, sobre todo en esas fechas, es lo que hace Sara Ahmed cuando dice la feminist killjoy, la que mata la felicidad, porque ¿qué es lo que pone de entredicho aquí? Que la fiesta tiene algo raro. Si tú eres el aguafiestas es porque la fiesta de por sí ha de tener algo raro que no se dice, no se ve, pero se está sufriendo en términos de, como dicen los griegos, en términos de pathos. Por eso el imperativo. Ella no está en contra de la felicidad, no es como que diga en su libro al final sean todos amargados y nadie sea feliz, punto, fin de la historia, no. Sino de que si vas a tratar la felicidad, la trates, digamos, con este cariz crítico, ¿no? En esa parte donde puedes ser feliz, pero que no sea derivado del imperativo, sino derivado de quizás de otras cosas. Como por ejemplo, ¿qué tal si sí me hace feliz ver toda la serie de Carpenter o volver a ver El demonio de la perversidad con Poe en esas fechas? Aunque suene muy desentonado. A mí se me ocurren otros ejemplos, pero el de la Navidad me parece como el más concreto en ese sentido. Voy cerrando ahí. Estas son las impresiones de mi texto y algunas betas que por ahí lancé y ustedes ya me dicen o vamos viendo cuáles vamos retomando. Gracias, Omar. Sí, que fíjate, o sea, solo escuchándote con el ejemplo de la Navidad, y a propósito que Sara Ahmed trae películas, fíjate que ya ves que en Estados Unidos está, no sé cómo se les llama a este género de películas que se hacen en masa en Estados Unidos con la temática de Navidad. Y hay para toda población, ¿no? O sea, encuentras la del chico, la de la chica, la del chico que le gusta chico, la de, ¿sabes? Pero un poco todas estas historias, aunque relativamente diversas, están montadas sobre una estructura que es muy similar. O sea, es un individuo que se coloca desde la infelicidad o desde la melancolía o desde una emoción de este tipo, digamos, o un afecto de este tipo y la historia un poco es es que nazca o aflore en este sujeto, en este individuo, la esperanza por la Navidad, que en el fondo es como, que además la Navidad siempre litúrgicamente es un tiempo de espera también. O sea, es Navidad y es Semana Santa son, bueno, la Cuaresma son tiempos de espera. Este, que además ahí parece estar como culturalmente articulado, como la exigencia de esta felicidad, con una narrativa que forza a un sujeto a que sus afectos o su forma de colocarse en el mundo se transforme o que su viaje personal en la película tenga que ver con una transformación que siempre tienda a la felicidad. O sea, interesante de pensar este, sobre todo para pensar, ella en el capítulo que leíste, Joaquín, seguro ahí plantea su noción de objetos emocionales o de objetos afectivos, ¿no? Que son estos elementos o, pues sí, estos objetos en los que se pegan determinados afectos y circulan entre los cuerpos, ¿no? Para ella los afectos nunca son individuales, ¿no? Entonces uno poco puede pensar en estas películas y preguntarse qué es lo que trata de poner en circulación, ¿no? Este,
o qué tipo de exigencias se está colocando, porque además eso parece, dice, no solo es que circule, sino que moldea determinado tipo de cuerpos, determinado tipo de subjetividad. Este, y ya con esto, para darle la palabra a Néstor, este, preguntarles un poco, porque a mí ya hacia el final del texto, cuando ya se pone como muy personal y ella comienza a enunciarse en defensa de los infelices y de los aguafiestas y no sé qué, este, y yo me sentí muy interpelado. Y entonces yo dije, quiero comenzar todo el laberinto así antes de hacer un resumen. Y se me olvidó ahorita. Preguntarle si alguna vez ustedes han sido tachados de aguafiestas, de melancólicos, de infelices. Porque tal vez es ese colocarnos ahí nos permite incluso pensar nuestra historia afectiva en relación con ese tipo de objetos a los cuales nos pegamos, ¿no? Pero bueno, Néstor. Bueno, mi segundo nombre sería cualquiera de esos adjetivos es en la sociedad. Yo no tengo ninguna salida, por así decirlo, en ese sentido. Son ninguna excusa para no llenar ese cuarto. Bueno, es la primera vez que yo me encuentro con un texto de esta autora y también con una narrativa de crítica cultural, si es el término correcto. No había tenido la suerte de, de abordar una metodología como esta. Y entonces el texto me pareció de alguna manera inquietante en varios sentidos. No solo hay una insistencia con el uso del término felicidad, sino un metaanálisis sobre la performatividad, como ella lo dice, del uso de la palabra. Y creo que ese es como la clave para entender en sus propios términos a la autora. Em, pero también es inquietante que no tenga al no tener una estricta disciplina, llevar pues, no tropezarse con algunas nociones que me pudieron, que, me- que en lo personal me parecieron bastante escabrosas. Y sin embargo, em, creo que es enriquecedor leerla, bueno, yo creo que en la mejor de sus luces, con una buena disposición a escuchar lo que tenga que decir o a leer lo que tenga que proponer, como crítica a un sistema que impone una, pues una hegemonización del comportamiento humano, una realización y una idea, y este caso es la de la felicidad. Entonces, el punto más importante, bueno, la tesis principal de Sara Ahmed es que la felicidad hace cosas, tal cual lo dice en las conclusiones. Funciona como juicio, con ella juzgamos a los demás, con ella también el, normalizamos el comportamiento humano, con ella medimos y también creamos ciertos modelos de comportamiento y según su propio razonamiento hasta proponemos ciertos modelos de vida a seguir, ¿no? Además de que para ella todas estas ideas de que la felicidad hace cosas están ya puestas en una estructura de la sociedad que determina su orden, no solo determina eh, su carácter promisorio, que es de lo que hablaba Joaquín, sino en la medida en la que tú deseas ciertos esquemas de felicidad, pues encontrarás cierto orden o cierto lugar que te corresponde en la sociedad. Y todas las especulaciones que esta autora hace me parecen, pues, a revisar. Si bien me parece importante como otra crítica más o otra postura más al neoliberalismo, al capitalismo, yo creo que lo que más rescataría de este texto es
pues una invitación a que todos los críticos del neoliberalismo o del sistema capitalista que está muy vigente, compartan sus propias críticas entre ellos, se escuchen, em, se lean entre ellos, digamos, no es un asunto de que se unan, tengan un frente unido, pero sí que se comenten entre ellos, entre las propias disciplinas. Leer desde una postura diferente, que también es una crítica al capitalismo y que también usa data de las ciencias sociales, pero tiene una metodología, ya sea rígidamente científica o rígidamente filosófica, yo creo que le ayudaría mucho a reforzar la crítica de Ahmed para que fuera de alguna manera más contundente. Y yo no tuve un buen recibimiento o no tuve el mejor recibimiento de este texto, de acuerdo a mis propias críticas que yo comparto al neoliberalismo y a la derecha y a los extremos fascismos o, bueno, pues a la derecha, a la extrema derecha, porque se puede encajar mal. Bueno, si no se lee con atención a Sara Ahmed, podría encajarse mal sus ideas. Y yo tuve que releerla otra vez para saber que en realidad no está tratando de decir las críticas que le dan a ella. Yo creo que a Sara Ahmed la leen mal, de acuerdo a algunos críticos que se podrían sacar de estos textos. Pero bueno, me quedo con eso. No me desagradó el texto. Yo creo que es importante criticar cualquier sistema que es impositivo y ella lo hace. Si es una crítica libre o si es una crítica metódica, es otro asunto, pero la crítica me parece valiosa en sí como desafiante a un sistema que ella concibe y que muchos podemos igual interpretar como impositivo, y en este caso viene con el discurso y el término de la ofensa. Pero bueno, me quedo por ahora con eso. Adelante, Luis. Es Nada, que que no te dé tortícolis, Néstor, por favor, porque no están así. yo creo que nada más cuando hables, no te preocupes. Este, sí, yo justo ya lo que no terminé de contarles es que leyendo sus otros textos, lo que ella suele hacer la introducción en las conclusiones es, ella traza en líneas generales los temas muy particulares que va trabajando. Lo que yo sentí un poco, por lo menos en este texto en particular, es que o sea, en términos temporales, parece que habla de esta temporalidad, pero habla de otras temporalidades. O sea, porque entiendo que en el primer capítulo, tal vez Joaquín ahorita no los cuente, como que ella trata de trazar la historia de la felicidad, la historia intelectual o la historia de las ideas sobre la felicidad. Entiendo que un poco eso ella hace, por lo menos lo que dice en la introducción. Lo que sí suele hacer en los textos, entiendo, es ya en los capítulos particulares entrar a la fineza del análisis. O sea, como que le gusta explicar metodológicamente qué hace y va tirando como algunos conceptos que encuadran y que explican desde dónde está entendiendo, estudiando, explicando. Y tal vez por eso, tal vez solo haber leído la introducción en las conclusiones fue un error de mi parte, o proponerle la introducción en las conclusiones, porque tal vez no permite ver cómo ella ya con casos muy concretos va haciendo un análisis, ¿no? Por ejemplo, hay uno de la historia cultural donde trabaja a partir de una noticia sobre Trump, una noticia sobre Trump y otra sobre grupos de derecha. Y entonces comienza a hablar sobre el amor y el odio y cómo en ese discurso se van como entretejiendo. Y o sea, uno piensa cuando la va leyendo las cosas que ella puede ir analizando a partir de una breve nota de periódico. Entonces, sí, tal vez fue un error en ese sentido, ¿no? Pero la verdad es que... eh,
O sea, a mí me parece que lo valioso de este artículo, o al menos a mí lo que, además debo decirles, intenté conseguirlo en físico porque había dos capítulos que me llamaban poderosamente la atención y yo dije, esto sí lo quiero comprar para rayarlo, ponerle el post-it y no sé qué. Porque el que tengo, por ejemplo, de la historia cultural, lo tengo muy rayado porque me sirvió mucho para la tesis de licenciatura. Este, pero no lo encontré. O sea, literal fui a sexto piso, a Herder, que según son yo los que distribuyen esta editorial donde está el libro, y no lo tenían. Y en sexto piso incluso me dijeron es que está agotado en Argentina, que es donde se edita en español este texto. Y entonces yo me quedé pensando, este, porque a diferencia de otros textos, este, este, este sí está agotado, porque yo además iba a las librerías y veía lo que tenían de Sara Ahmed y tenían los otros textos, pero este en particular no. Y yo mucho lo vi en las librerías a inicios todavía de este año y no se me ocurrió comprarlo porque pues barato no es, nada barato. Este, pero de pronto me quedé pensando como, ¿cuál es la intención de? Entonces yo al final decidí no ponerles un capítulo que me interesaba porque dije, bueno, lo que quiero proponerles tal vez es que podamos, que podamos ir pensando a partir de estas ideas muy generales que nos va dando Sara Ahmed y a ver si logramos hacer algo con lo que hace, porque además solo va dejando hipótesis, algunas conclusiones, algunas ideas, pero no nos muestra el desarrollo del argumento. Porque el desarrollo de esos argumentos más profundos, pues está en estos capítulos, ¿no? Es como revise página tal, ¿no? Y pues por supuesto que eso no lo dejamos. Entonces, tal vez la invitación es un poco a ver si podemos pensar otras cosas, porque además, y ya con esto concluyo, a ver si alguien quiere tomar la palabra. Aquí. Yo de pronto me quedé pensando, porque yo comencé a leer uno de los capítulos que quería, y yo dije, bueno, es que en el fondo eso es lo que hacemos en el laberinto, con los ciclos un poco con tema o algún criterio hacer así, pero la verdad es que nosotros lo hacemos desde, ¿cómo decirlo? Como de criterios interpretativos bien diversos o relativamente diversos, ¿no? Porque no es como que haya una gran diversidad. Pero yo dije, en el fondo es lo que hacemos en el laberinto cuando traemos películas, cuando traemos cuentos, y no solo analizamos o tratamos de pensar lo que está puesto en el cuento, porque a veces ni siquiera a veces nos interesa la costura del texto, ¿no? El estilo del texto. Nos interesan los temas que están puestos ahí o que nos permiten pensar otras cosas. En el fondo lo que creo que hacemos es un análisis cultural. No lo hacemos con esa conciencia y no es que utilicemos las herramientas de ese campo de conocimiento, pero también me pareció un bonito guiño como para pensar, mira, ella lo hace desde otro tipo de metodologías, con otro tipo de referentes, sería interesante pensar, incluso desde acá, con qué elementos, interesamos. A mí, por ejemplo, este concepto que ahorita soltaste, que también es un concepto de la fenomenología, que es Lebenswelt, que son mundos de vida, ¿no? Son estos elementos que le permiten a un sujeto interpretar el mundo o leer la realidad que son esos. Según yo, incluso el mismo concepto, y ya, ahora sí ya con esto juro que cierro, también está presente ¿cómo se llaman? Los libros marrones, ¿no? De Wittgenstein. Por ahí habla de modos de vida, como hablar justo en la diversidad del humano, hay estructuras sociales, culturales que elaboran una cierta forma de leer la realidad, de enunciar la realidad, y son estos modos de vida. Lo que ella creo que va trazando al final es a partir de la figura ya no me acuerdo si es el queer triste o cuál es el adjetivo que le pone, pero es el queer, el inmigrante,
El inmigrante melancólico y la feminista aguafiesta son como estas tres figuras infelices que les permite ir pensando qué ocurre con los sujetos cuando una figura infeliz se coloca en un espacio y entonces emerge esta exigencia de ser feliz como una promesa para los sujetos, ¿no? Como esta exigencia de estos sujetos. Pero bueno, Joaquín, perdona. No te preocupes, Omar. Está bien que uno se emocione con estas cosas, sobre todo, pero fíjate, con eso que dices que hacemos análisis cultural, aún así no nada más cosechamos 158 suscriptores, no, no es cierto, no es que, pero ese es tema para otro día. Y luego que nos andan censura, haciendo mensajes raros, son esto que nos comentó de YouTube, pero bueno, que no monetizamos ni para un café, ¿verdad? Pero eso ya es otra historia. Hay tres cosas que me llaman la atención de lo que has mencionado, Omar. La primera de ellas, la felicidad hace cosas como concepto. Con eso me recordaste es el texto de Austin, que también cita, por cierto, Sarah Ahmed, el de cómo hacer cosas con palabras, How to Make Things with Words, que es este texto de este filósofo británico, que leí, por cierto, en la maestría, cabe aclarar. Este texto que nos revela las palabras hacen cosas, el lenguaje tiene un cariz performático, por así decirlo. Y me acuerdo ahí el profesor que nos dio esta clase, Renato, nos comentó un ejemplo de, a ver, apaga la cámara. Y le dice una compañera y apaga la cámara. Y le dice otra vez, enciende la cámara, porque era todavía cuando estaba en pandemia. Enciende la cámara y dice, ya ven, las palabras hacen cosas, es maravilloso. Me acuerdo que el maestro lo decía de esa forma. Pero ¿a qué me refiero con esto? Porque la felicidad, entendida como un imperativo cultural, también modela conductas en nosotros. La Navidad es el ejemplo que a mí se me ocurrió y con esto voy a enlazar a la primera pregunta que nos hiciste. Voy a recibir aquí, bueno, casi no te recibimos comentarios, pero si llegara a recibir uno de odio, creo que es sintomático lo que dice Sara Ahmed con su lectura. Si hemos sido aguafiestas o melancólicos, dice Néstor que es su segundo nombre. No sé si igual el mío o el tercero, pero ahí te va un ejemplo concreto. Y para que no digas que es aquí cuento, sí te lo voy a explicar con algo bien reciente el mes pasado. Así como soy crítico de la Navidad, también soy crítico de nuestra Navidad gay. Sí, saben a qué me refiero, la Marcha del Orgullo. Les voy a confesar algo que sí me pasó y que no es coto, no es cuento, y creo que sí viene mucho a cuento con esto que dice Sarah Ahmed en su obra, sobre todo con la figura del Killjoy, el aguafiestas. Y yo no dudo que seré el aguafiestas de esa fiesta, cabe aclarar. Sí me reconozco, conozco mi identidad y toda la cosa, pero sí tengo ciertas reticencias, que de hecho son cosas que quiero profundizar con ustedes con la película que les quiero recomendar la siguiente sesión. Voy al grano. Normalmente en estos cine también existe la marcha gay, aunque nos duela admitirlo, sobre todo más no sé que tú has ido a estos eventos, que hay un imperativo también de felicidad en el Pride, nos guste o no. O sea, también hay una parte donde te dice, sé orgulloso, baila, súbete a la carroza alegórica, enseña las abdominales, six-pack, el cuerpo de ensueño hecho en Sport City, entre otras cuestiones. Pero ¿qué tal? Como yo comprenderé que tenemos el puerco no es cierto. No tenemos ni las apps, ni somos los hegemónicos, ni tenemos la estética chill que te impone el contexto, o simplemente no se te da la gana, o sea, sabiendo de que fue una marcha que tuvo un cariz político en los años 70, te lo dice alguien que es cuasi historiador y que trabaja cosas de historia, pero que con el paso del tiempo, el propio capitalismo, si debo admitirlo, ha ido cooptando la lucha y le ha ido quitando, como entre otras cosas, la educación, la cultura, entre otras cosas, esto no es privativo, los tentáculos del capitalismo son viles en esa parte, le han ido quitando el filo político. Y hay un texto que después les quiero compartir, pero de educación de una editorial independiente, pero eso es otra historia. ¿Qué pasaría si no quiero ir a la marcha, no quiero vestir el orgullo ni pintarme y que están en todo su derecho la gente, ojo, no que no estoy criticando a quien sí lo haga, pero en el término que dice Sarah Ahmed con la aguafiestas, ¿qué pasa si tú eres una persona que así como el que quiere ver Jigsaw en Navidad, quiere estar en su casa tranquilo comiendo pizza, cosa que hice ese día, o leyendo textos y se los voy a enseñar, para que digan que no es cuento. Ese día que hice la marcha del orgullo, pedí pizza, comí, sí lloré algo, para que te digo que no tengo conflictos internos. Y me leí esto. El mito de Sísifo de Camus, no es coto, es verdad. Sí es anécdota. Y en ese contexto, como dirías, ay, pinche güey, aguafiestas, deberías estar bailando o haciendo el antro en la calle en Reforma como todos, como toda la bandita, ¿no? Por eso les digo, la pregunta que me planteaste, Omar, dije, me quedó el saco. Y si no, digo, sí me quedó el saco. ¿Por qué? Porque tú en ese imperativo, por eso me llamó la atención Sarah Ahmed cuando dice el imperativo de la felicidad que te están diciendo, si no bailas, si no estás en la onda del Pride, de sonríe, sé feliz, bailate el Born This Way de Lady Gaga, ya estás fregado.
Es ahí donde yo siento que Sara Ahmed mete el dedo en la llaga. Igual que en Navidad tienes que verte por el pobre angelito, cenar con la tía que te cae gorda, pero tienes que mostrar la sonrisa para Instagram y tienes que sacar la foto instagramiable donde toda la familia es feliz aunque se estén cortando el cuello entre ellos, no importa, hay que seguir performando. Y me parece que ahí Sara Ahmed es donde es bastante incisiva, inclusive con los ejemplos que pone en la parte de la intencionalidad de la felicidad en esas relaciones culturales con ese contexto. De hecho, yo que me chuté el primer capítulo, cómo abre uno de sus subapartados, afecto, objetos e intencionalidad. Hace rato Néstor decía, la intencionalidad es un concepto que trabaja la fenomenología y ahí estaba yéndose la yugular a Shulhan diciendo que no lo aclaró con todo el rigor intelectual que merece. Te compro la crítica, porque yo también me detecté ese punto. ¿Por qué pongo este ejemplo a colación? No es para quejarme, que en parte sí, un poco de catarsis, ¿para qué te digo que no? Pero también es para hacer este ejemplo encarnado en mí, sí, digo, gay, deberías ir a marchar, no leer Albert Camus y llorar con pizza. Cosa que hice, que te digo, estoy loco. Pero quizás esa parte en la cual Sarah me diría, si me viera, no, es que ahí está la cosa, es que ahí está el meollo del asunto. Igual con la Navidad, igual con otras celebraciones donde te dicen, o el Día del Niño, ¿no? Que te dicen, tienes que estar sonriendo, bailando, comiéndote tu pizza toda dura y tiesa en la kermés de la primaria, no, no es cierto, sobre todo los que fuimos a primarias públicas. ¿Cuál es la cosa aquí? Que tienes que presentar una coreografía y si no eres parte de la coreografía, ¿cuál es el castigo? La exclusión social o el que te vean raro. Y sí duele, porque los seres humanos no debemos negarlo, somos seres gregarios, sobre todo si lo ves desde un punto de vista tribal, cultural. Nos las damos de civilizados, pero todavía tenemos muchos elementos tribales en nuestras formas de actuar. Tribus como en el Paleolítico inferior. Y eso es lo que me parece interesante de la lectura de Ahmed en este cariz cultural. ¿Qué códigos hemos construido en torno a lo que significa ser feliz? ¿Y qué ritos tribales hemos encarnado? Porque recuerden que, como dice este Jean-Pierre Vernant, filólogo francés, el rito encarna el mito. Pero para que haya ritos y mitos tiene que haber tribus que lo hagan posible y que lo hagan existir en esta dualidad mito-rito. Pasa en la Navidad, pasa en el orgullo gay, pasa en el Día del Niño, entre otras celebridades, incluso en el Día de las Madres, si me apura. Pero, ¿cuál es la cosa aquí? ¿Cómo hemos construido eso? Por eso Sarahmed dice, la felicidad no es un concepto en abstracto puro que jalamos del mundo de las ideas en Platón, es una correlación cultural. Una correlación cultural porque el Día de las Madres también es un invento. No es una cosa que surgió de la nada. De hecho, surgió con un interés primero para cuestionar socialmente a la gente y después darle un cariz comercial. Que les digo, el capitalismo, sobre todo en su versión neoliberal, jala lo que puede. Inclusive las fiestas punk, entre otras cosas. Ya me emocioné un poco, quizás ya debrayé un poquito inclusive en esta parte, pero esas son las cosas que me detonan cuando yo leí a Sarah Ahmed en esa parte y sobre todo con los ejemplos que dices, ah, no, pues sí es cierto, cuando yo quiero ver Jigsaw en Navidad o quieres leer estas cosas en el Pride, pues dices, este está loco, no, este está raro. Pero es parte de esta dinámica porque rompes la coreografía y como que interrumpes ahora sí que la dinámica. Hay una dinámica que va fluyendo como en el metro, ¿no? No sé si las ha pasado cuando van a pico, vas con un flujo, pero si tú te cambias de dirección o te quieres salir del flujo, hasta la gente se te avienta y te ve feo. ¿Por qué? Porque estás rompiendo el ciclo de lo que se considera lo normativo, lo normal, lo hegemónico, si me veo gramsciano. Y al romper y al interrumpir todo ese ciclo, ya eres el aguafiestas, el que no encaja, el raro, entre otras cosas. Con eso cierro. A ver, porque Néstor ya veo que no sé qué comentar alguna otra cosa, o tuvo mal en ese sentido, pero esas son las cosas que me detonó. Y están los conceptos de la fenomenología ahí. No sé cómo lo vean. Gracias. Y solo tres ideas muy breves. O sea, la primera que creo que colocas este elemento que si la felicidad es un imperativo, tiene la capacidad de disciplinar a los cuerpos. O sea, el ejemplo que tú pones o los ejemplos que pones, pues justo lo que señalan es que la felicidad tiene esa capacidad como de performar a los cuerpos, disciplinando lo que deben o no hacer los cuerpos en determinadas temporalidades y en determinados espacios, ¿no? Parece que así funciona. Lo que me parece que está poniendo el dedo en la llaga es no problematizar solo qué es eso que hace la felicidad, sino por qué es que logra hacer eso que hace. Y es que lo logra porque históricamente, ella incluso dice, la historia de la filosofía ha sido esa historia en donde la felicidad se vuelve como el fin último. Ahí está en Aristóteles. Y si una posible salida sería decir, claro, lo que hay que hacer es recuperar no esa noción de felicidad contemporánea, capitalista, lo que tú ponle todos los adjetivos que quieras,
sino esa noción de felicidad que más bien se coloca desde la noción de eudaimonía, ¿no? Como el cultivo de la virtud y demás. Pero dice, no, el problema es que incluso en esa situación es que esta es mi palabra, la felicidad se coloca en sí misma como axioma. La felicidad se busca por sí misma. Y el tercer elemento, digamos, tiene justo que ver que no solo se coloca sobre sí misma y no es problematizada su sentido o por qué se tiene que volver siempre el fin, porque uno podría decir también, claro, es que las personas queer, tenemos muchas maneras de ser felices, pero sería justo encajar, a ese tipo de discurso. Y la cosa es que hay estas figuras menores, que son estas figuras infelices, este, en las que el discurso hegemónico, por usar alguna palabra, pues no las caracterizan como figuras felices, sino que sería justo un forzar para que entre en esa categoría, porque entonces no se desmonta la posición que tiene la felicidad. Y ese último elemento entonces tiene que ver con lo que ella llama el carácter precario de la felicidad, que es que la palabra felicidad y lo que implica en realidad está vaciado, significa muchas cosas y significa nada, porque se volvió el criterio, el fin y el medio, pero tiene que estar vacío y entonces uno puede, por supuesto, escuchar a la gente en cualquier programa de revista, no importa cómo lo haga, mientras ellos sean felices, eso es lo importante. Este, bueno, no sé si le pasó a Joaquín, pero ya cuando por fin mi mamá aceptó, pues que porque yo no me coloqué desde la posición del drama, quiero decir, gracias al apoyo de mi hermano. Pero a mi mamá le costó mucho aceptar, pues, que yo era una persona queer. Y entonces cuando lo acepta y demás, y hablamos sobre eso, me dice, no pasa nada, mientras tú seas feliz, estoy bien con eso. Y yo era como, claro, ¿no? Me rebotaban esas ideas porque decía, claro, ella en el capítulo sobre los queers infelices, entiendo que lo que aborda es esta situación de encontrarse una persona queer en la familia y cómo esa figura infeliz es infeliz porque le genera a la familia infelicidad, ¿no? Pero en el fondo tiene que ver con eso, con el lugar que ocupa socialmente la felicidad, tenga el sentido que tenga, porque ese es su carácter precario, que no se le pegan muchas cosas, pero sigue funcionando culturalmente como esa promesa. Este, bueno, Néstor. De alguna manera conserva su carácter promisorio, como dice esta Amen. Si yo pienso en la palabra felicidad, yo pienso en también como con el futuro, como que casi nunca está, o sí puede estar, ahora soy feliz, pero cuando se habla de felicidad en grande, siempre hay como una expectativa. Siempre es mientras tú seas feliz, no significa que solo hoy, sino que mañana y los siguientes días. Es como que te vaya bien, un buen deseo de tu familia que te dice, también a mí me ha tocado escucharlas en mexicano, compartimos el contexto mexicano, nuestros padres, mi familia también me dice, mientras tú seas feliz, estudia lo que quieras o haz lo que quieras mientras seas feliz. Es como una despedida, te dicen, bueno, es una despedida y también un buen deseo de que te vaya bien. No es tanto en el momento de ahora ni un concepto general de realización que vas a conservar solo en el presente, sino que con que el futuro y la expectativa del buen deseo permanecen en ti, atrapados en el presente, pero siempre la expectativa de que dure en el futuro. Por eso tiene un carácter promisorio, es una promesa. Cada vez que tú actúas para que seas feliz, es como si la acción te prometiera después la dicha. Entonces, esto me va a llevar al camino de la felicidad porque me promete con dulces palabras que llegará la dicha y la dicha será mía, entonces este será mi camino. Ahora, confundir luego los medios y las metas es un carácter crítico que necesitamos y que me parece que Ahmed difícilmente me costó verlo a mí, pero lo pone.
Omar me había advertido ya en otros laberintos este asunto de que las palabras generan cosas. También lo había advertido Joaquín, pero pues yo o soy bastante lento o simplemente no entró en mi naturaleza el razonamiento hasta que ya leí con atención este texto. Creo que tengo un poquito mejor ensamblada la idea de que es importante la manifestación de la realidad de los discursos en la sociedad, por así decirlo. Hace unos momentos Omar nos preguntó si alguna vez nos habríamos sentido como el inmigrante melancólico o el aguafiestas. Bueno, en este caso el término era aguafiestas feminista o feminista aguafiestas, algo así, pero lo encajé como el el paria de la convención social del momento. Y yo inmediatamente dije, bueno, yo no tengo otro nombre más que ese, pero ese es el punto del que las palabras hacen cosas. Al yo designarme como un paria, lo que estoy haciendo es relegándome de las convenciones sociales, rechazando la hegemonía del momento. Por ejemplo, cuando mi familia o mi entorno pone se pone en un ritual de convención social, como son los ritos religiosos o los ritos sociales normales, como las fiestas de cumpleaños, a mí naturalmente se le da por irme, por no estar allí, por leer enfrente de la mesa cuando todos están bailando. ¿Quién hace eso, no? Me dice, una vez mi prima me invitó a un partido de béisbol, y yo le dije, bueno, va, voy al partido de béisbol. Cuando me sentí cómodo en el lugar en donde nos situaron, eh, y vi a mi prima cómoda, yo dije, bueno, yo también voy a empezar a poner mi comodidad. Y saqué un libro y me puse a leer. Y ella dijo que ¿quién lee en un partido de béisbol? Entiende dónde estás. Y dije, pero tú te ves feliz. Yo estoy feliz. A mí no, yo no entiendo mucho el partido. Yo solo quiero compartir mi comodidad y tú te ves bien y te estoy prestando atención cada vez que me hablas, pero no participas del rito social. Eres un raro, eres un inadaptado, entiende que, y entonces, cuando me preguntó Mar, si alguna vez me sentí, y yo dije, pues, como me han dicho así, no puede ser que yo sea, que yo no tenga otro nombre. Entonces, la normatividad del lenguaje me está posicionando socialmente. Las palabras hicieron cosas. Y las cosas que hicieron fue darme un lugar de trato en la sociedad. Y ese es precisamente lo que Rescato de Ahmed nos está tratando de señalar, esta dimensión de la realidad que tiene que ver con el uso del lenguaje, y en este caso, el de la fomicida. Y bueno, yo quería aportar sobre ese tema y luego ya aporto sobre otra cosa. Adelante, Omar. Sí, a mí me parece muy poderosa esta idea, porque además creo que nos conecta con esta idea de Althusser, ¿no? De la interpelación. O sea, estas palabras que sí tienen la capacidad de cuando te son impuestas, este, tener la capacidad de generar o darte algo de identidad, ¿no? O que tú lo asumas como parte de tu identidad. Y yo creo que ahí está lo poderoso. O sea, lo que ella creo que te está tratando de señalar es que todas estas personas que han sido enjuiciadas con tal o cual término, este, o sea, en el fondo, no es que en ellas vayamos a encontrar otra forma de ser feliz, sino creo que su propuesta es cuando quitas de ese lugar a la felicidad, otras cosas se abren, otras formas de habitar el mundo se aperturan y podemos en estos momentos de crisis justo ensayar otras formas de sociabilidad y de modos de vida, ¿no? O sea, yo en mi interpretación particular del texto y un poco tratando de ver si te entiendo el hilo por el que vas, es que justo
¿cómo decirlo? El argumento no tiene que tiene que ver con, hay otras formas de ser feliz que no están incorporadas a cierta noción hegemónica de la felicidad, sino que justo cuando quitamos ese imperativo de la felicidad, cuando lo evidenciamos en esa genealogía em, para hacerlo evidente como imperativo vacío, se abren posibilidades, ¿no? El ejemplo este último que pone a mí, ese fue el que más, o sea, como que la seguía y me costaba trabajo seguirlo, el de esta película que ella va explicando, de esta, es Penny, o no me acuerdo el nombre de esta chica, este, que le permite como elaborar muchas cosas hacia el final del texto y que es como una película en la Poppy, que creo que se llamaba la personaje. Pepi, sí, Pepi. No, era Poppy, ¿no? Era Poppy, Sí, sí. era Poppy. Me acordé porque me conectaba con la tía de Harry Potter, porque la mamá de Harry le decía Poppy a Petunia, porque así se les dice a las, bueno, ya. Que es una figura, no es que necesariamente sea una figura infeliz, pero es una figura en la que en algún momento la hermana le pide, le dice, yo quisiera que fueras feliz, ¿no? Y la hermana le responde, yo soy feliz, tengo mi no sé qué, mi no sé qué tanto, yo soy muy feliz, ¿no? Pero entonces lo que muestra es una chica que es atípica y que es como que se enfrenta a un mundo, como decir, este concepto del flujo sí lo retoma en algún momento. Todas estas psicologías positivistas retoman este concepto, no todas, pero muchas de estas psicologías positivas retoman este concepto oriental, que es la idea del flujo, ¿no? O sea, que para que tú puedas prestar menos resistencia a la vida, es medio estoico el planteamiento también. Tienes que fluir con las circunstancias y no dejar que las circunstancias te generen resistencias, ¿no? Pero el planteamiento de Joaquín es otro, que es un poco lo que dice Néstor. Uno podría fácilmente decir, bueno, si yo voy a una fiesta y tengo ganas de leer, pero sé que me van a ver raro, tal vez la forma para que no me estén molestando, para que yo no me sienta incómodo, para que alguien, yo qué sé, pues es fluir y no leer. Este, pero creo que ahí es donde se abre la problematización, como de siempre hay que fluir. Y me recuerda a esta discusión que tuvimos cuando vimos ¿cómo era la película esta del señor Zorro? O de la que propuso Néstor, no me acuerdo cómo se llama, que ¿La de Brasil? no, ya tiene tiempo. Fue una película que me acuerdo que elegiste porque Joaquín y yo, hashtag pedagogos, y que era una película de un señor que educaba a sus hijos así, él los educaba y que Ah, sí, la sale Viggo La de Mortenstein. La de Capitán Capitán Fantástico. Fantástico. El Capitán Fantástico, perdón. Este, que ahí discutíamos en algún momento si ir a la contra o también tener la posibilidad de empatar en algún momento, ¿no? Y yo creo que esa discusión vuelve ahora cuando la felicidad se exige como un imperativo, y uno entonces ahí entra en la discusión. Uno quiere coincidir con la gente para fluir con la norma social, o uno decide habitar formas de vida que no necesariamente porque yo lo he pensado mucho el otro día, lo comentamos igual porque estaba leyendo el texto y no sé quién dijo feliz. Y dije, pues yo no sé si es felicidad. Yo pienso que más bien es una actividad gozosa y por eso me gusta tal o cual, o sea, leer. Porque a veces uno lee y uno llora mucho, uno sufre mucho, porque se vuelve como una actividad, no es que sea necesariamente feliz, sino que es otra cosa la forma de denominar el por qué a veces uno lee. Y ya con esto voy a cerrar. Este. Una de las razones por las que me decidí poner este texto es que en algún espacio del trabajo recibimos a un funcionario público de alto rango, que nos contó sobre su trabajo en el sexenio pasado y y que reflexionó un poco sobre el lugar de las izquierdas y no sé qué. Y una charla muy interesante, pero una cosa que me quedó retumbando, este este compañero, lo que decía es el camarada, lo que decía es que lo que había que hacer era la lucha cultural, la batalla cultural, que lo que teníamos que hacer era crear sentidos para que algunos planteamientos que están costando mucho trabajo aterrizar
porque los profes están como muy anclados a una lógica de lo educativo en donde les tenemos que decir qué es lo que tienen que hacer y tal. Y cuando les dices, no, pues tú eres el que sabe, tú hazlo. Pero entonces te tachan de que no sabes lo que estás haciendo, que eres un improvisado, que no tenemos idea del proyecto nacional y no sé qué. Entonces decía, por ahí va, por la batalla cultural. Y eso es importante porque la batalla cultural lo que tiene que aprender a hacer es a crear mitos englobantes, que a las personas les salga sentido y que les permita ordenar su día a día. Y en esa batalla cultural se discuten cosas muy importantes como la idea de felicidad. Y él no nos dio una respuesta, y ahora que lo pienso, pues es por esa vacuidad de la felicidad, pues ya se discuten cosas tan importantes como cuál es el sentido de la felicidad en- para el gobierno en turno, por ejemplo. Y no nos daba la respuesta, solo nos preguntaba cómo en este modelo que se está tratando de estos elementos que están tratando de problemar, etc., etc., se entiende la felicidad, ¿no? ¿Qué cosas representan la felicidad? ¿En dónde podemos ver la felicidad, ¿no? Eh, ay, caray. Creo que Néstor se tuvo problemas con él. Bueno, ahorita regresa. Pero bueno, tú estás grabando, ¿verdad? Sí, yo estoy grabando, no te preocupes. Lo importante es que hay salud. Este. Pero bueno, ese era un poco lo que en realidad me hizo decidir que proponer el texto porque era una forma de obligarles a leer algo que yo también, y obligarme a mí también a leer algo que me estaba llamando la atención. Igual y la lluvia hizo algo. De ahí Este, sus tragos. Sí, yo también pienso, ya le escribí. A ver si ahorita se vuelve a conectar. pero bueno, un poco era esa en realidad la razón. O sea, les quería compartir porque, eh, pues porque me quedé pensando. Primero me quedo mucho en la inquietud porque él no nos dijo su posición respecto para él qué era la felicidad en este proyecto político cultural. Y en segundo, ¿por qué tenía que ser la felicidad y no otra cosa? Y esto me lo aclaró un poco. Porque él decía, además es muy importante, ¿no? O sea, es muy importante que las personas sepan que la felicidad puede ser otra cosa. Este, no es comprarte el tenis nuevo, ¿no? O sea, nos decía no que no queremos que sea la felicidad, pero nos decía que sí podía ser la felicidad. Ya Este, está Néstor reconectándose otra vez. Te nos fuiste, Néstor. Yo creo fue la lluvia algún estrago. Néstor, si nos oyes bien, Ya, que sí, te nos fuiste un momento. perdón, sí. Creo que bueno, ¿me escuchan ustedes bien? Para empezar. Sí, yo sí te escucho bien. te Ya, escuchas. perfecto. Continúo en. Pero bueno, yo ya había terminado mi intervención. Creo que Néstor sí escuchó la totalidad del comentario. No sé si alguien quiera. Escuché hasta la importancia del término felicidad a propósito también de qué significaría felicidad para este gobierno, de acuerdo para tu experiencia, Omar, y, y poco más, la verdad. Eh, concluiste más o menos por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Y que además decirles que esa fue la razón por la que quise proponer el texto. Porque esa pregunta que nos hizo, como que me retumbó mucho. O sea, yo no voy a entrar en cuestiones políticas, pero sí me considero alguien que se coloca más en las izquierdas que en los centros, yo qué sé. O sea, sí me considero. Eso no quiere decir que no sea crítico con algunas cosas del gobierno actual. Sin embargo, también soy funcionario público de, de este gobierno en particular, ¿no? Este, por supuesto que eso me genera muchas inquietudes, por eso pues necesitaba algo para colocarme por afuera de esa posición y tratar de pensar por qué la felicidad y no otra cosa, ¿no? Sí, Joaquín. Gracias, Omar. Y ya voy dando mi comentario de cierre, pues son 7:30. Y bueno, Néstor me comentó que iba a entrar a un filme a las 8, entonces, pues bueno. Pero bueno, ahorita vamos viendo. Para que En mi puedas. caso, ¿cómo?
¿Cómo voy redondeando todo esto que leímos con Sara Ahmed? Bueno, sí, me emocioné con mi experiencia personal, dispensen ustedes, pero es que esto fue, ahora sí, ¿cómo te podría decir? El punto neurálgico donde fui captando, pensando, ahora sí como dicen, pensando con el corazón y sintiendo con la mente, esta parte que Sara Ahmed nos propone en su obra. Sobre todo en esta parte donde uno interrumpe los flujos o los mandatos de expectativas en torno a lo que significa ser feliz. Sobre todo ser feliz donde, ¿cómo te podré decir? Nos importa, y esto sí es una cosa que se ha hecho mucho en crítica cultural, nos importa más la forma que el fondo. Y eso digo, ya lo vemos desde Guy Debord con la sociedad del espectáculo, donde si no es visto, si no es despampanante, si no vende likes y no genera una monetización real, no como acá que nos están censurando YouTube a veces por pasar una canción que ni siquiera pusimos nosotros, sino en un café donde lo estaban poniendo. O sea, ¿cómo te podré decir? Estamos en una época donde damos más privilegio en términos de premiar el simulacro que el contenido. Y me parece que la felicidad también va por allá. Tal parece que en términos de felicidad entendida como esa construcción cultural o si me apuras como la entendía Aristóteles, le damos más prioridad a la carcasa de felicidad que a la felicidad que puede estar allá adentro o más allá de la carcasa. Eso es, digamos, una reflexión que yo me llevo de tarea, sobre todo en términos de cómo vamos vaciando, recortando, reconfigurando eso que denominamos como lo feliz. Y si me pongo trillado, una felicidad que ejerzo o que me nace realmente, o es una felicidad que me imponen en una coreografía que tengo que bailar so pena de exclusión. Me encantó el ejemplo de Néstor que decías de tu pariente que te invitó al estadio de béisbol y tú te pusiste a leer. Pues, ¿qué te digo, querido? O sea, te entiendo perfectamente, sobre todo yo que no fui a la marcha y me puse a leer el mito de Sísifo de Camus, que a propósito, hablando de felicidad, ves que al final dice, sí existe la posibilidad de un Sísifo feliz, hablando de felicidad. ¿Qué te digo? Aunque lleves la piedra a cuestas, no sé si esa felicidad ya lleve otro cariz en esa parte, no performática, sino como una forma, porque Camus como la entiende, como un acto rebelde en un mundo sin sentido por sí mismo. Eso yo cerraría en esa parte mis observaciones con Sara Ahmed. Después, si me da la vida y más calma para ello, voy a ver si me puedo chutar el texto completo. Pero en esa parte, ¿cuál es la cosa? De entender la felicidad cómo, desde dónde y para qué. Y sobre todo en qué discursos está inscrita. Y si me apura, si me veo más quisquilloso en términos gramscianos, ¿qué hegemonías se juegan con ese concepto? Digo, está para pensarse, pero esas, digamos, como te podré decir, las reflexiones que yo me llevo de tarea. Y con eso cerraría mi intervención para esta parte de este texto. Y pues agradecemos, Omar, que nos hayas hecho la invitación felizmente. Sí, no sé si felizmente, o en apariencia de, para repensar esta promesa de la felicidad. Gracias, Mientras Omar. hayan sido felices, estoy por bien servido. Néstor, no sé si tú quieras hacer también tus comentarios de cierre para que puedas ir por tus papitas y demás. Bueno, sí me gustaría cerrar con la parte crítica interdisciplinaria que propuse al principio de mis comentarios. Es importante para mí y que aunque el laberinto tenga una crítica cultural, el- que los opositores de un mismo sistema que trazó el neoliberalismo y la extrema derecha tengan críticas entre ellos. A mí me parece que sería mucho más enriquecedor si diferentes críticos del capitalismo se criticaran entre ellos. Y es que las pretensiones de esta autora son todavía más ambiciosas de lo que comentamos con ejemplos cotidianos aquí. No hizo un libro de 400 páginas para hablar de cómo alguien se siente incómodo en una fiesta. Su propósito es bastante más inquietante. No sé si ambicioso, porque hay ciertas maneras en las que ella hace su argumentación, y si bien Omar ya nos explicó que es una característica peculiar de ella, de escribir de esta manera, tanto en las introducciones como en las conclusiones,
pues sí hay que revisar críticamente la metodología a fin de hacer buenos, pues sí, como buenas radiografías de la realidad. Si nos situamos desde un punto de vista que puede ser peligrosamente interpretativo mente y puede caer o malinterpretarse en la subjetividad, pues la argumentación pierde fuerza o peor aún, es directamente malinterpretada y disociada como banal, que ese es pues podría ser el peor de los casos para Sarah Ahmed. Entonces, ella no habla de la idea de la felicidad como alguien incómodo de una fiesta. Ella habla de la idea de la felicidad como un consenso. El giro de la felicidad es el consenso. La felicidad hace el consenso de todos los que escriben sobre el bienestar. Que quienes escriben sobre el bienestar y la felicidad dan indicadores de quién tiene mejor progreso y quién no lo tiene. El giro hacia la felicidad es la producción de numerosa literatura sobre cómo ser feliz y quién tiene los mejores indicadores de bienestar, es decir, a dónde debemos aspirar, sugiriendo con eso que los estratos sociales deberían aspirar a quienes tienen mejores indicadores. Y eso no es algo sencillo y banal, por así decirlo. Sin embargo, para hacer sus especulaciones sobre cómo son las situaciones en la realidad, o sea, respecto a la ciencia de la felicidad, según ella lo describe así, asume que esta ciencia de la felicidad está presuponiendo una transparencia de las emociones. Quiere decir que las emociones se pueden diagnosticar o por lo menos se pueden revelar, tal cual el sujeto diga que sí. Entonces, si alguien va a un país y le pregunta, oye, ¿tú eres feliz? Y la persona dice que sí, la ciencia de la felicidad va a decir como, es cierto, este tipo es feliz. Y Sarah Ahmed nos advierte, eso no puede ser así de fácil. El asunto es más complejo. Y las perspectivas culturales, como las psicoanalíticas, esa es la metodología que propone, nos ayudan a indagar en el modo en el que el sujeto atraviesa las emociones y con ello la valoración que tiene respecto a ellas. Por eso, cuando dice que es feliz, lo que está proponiendo Sarah es que hay muchas valoraciones en esa declaración que no se están tomando en cuenta en la cuantificación de cuántos son felices. Porque la persona bien pudo haber dicho soy feliz para mantener el estatus, para que no para guardar su apariencia, porque anhela ser feliz, ni siquiera porque es feliz, sino porque lo anhela. Y por muchas otras cosas que tienen que ver con categorías hasta morales y psicológicas de la persona. Y todo eso no está valorizado en la cuantificación de los datos. Por eso, César Ahmed, no hay una cuantificación que podamos valorizar, pues confiar plenamente sobre la ciencia de la felicidad, sino que el término hace cosas, provoca ciertos órdenes en la sociedad que yo veo, que yo sospecho sobre los estratos sociales. Por ejemplo, que si la gente tiene miedo a que otros estén siendo felices cuando en otras épocas no lo son, pues eso es realmente lo que temo, que los que no debían ser felices ahora lo sean. O sea, las personas que no pertenecen a los estratos sociales, de los que son dueños, en el sentido antiguo de la palabra, en el señor de la casa, señor de las personas que viven en la casa, es el que tiene derecho a ser feliz. Y si el esclavo no tiene que ser feliz, eso ya no me gusta y entonces hay que volver a la felicidad antigua. Entonces, lo que está diciendo Sarah es que se está usando esa excusa para respetar un privilegio antiguo que puede dudarse de justo. No obstante, la metodología que está dando puede pecar de ciertas imprecisiones que tienen que ver con, obviamente, el anacronismo de la ambigüedad del término. ¿A qué me refiero con esto?
el uso de la palabra felicidad, aunque lo aclara en una nota de página que dice, yo rescato la eudaimonia como el gobierno de sí mismo y es aplicable para todos, y lo que estoy criticando es el privilegio del señor de la casa, está adscrito está incluido en la concepción de felicidad antigua para imponer un estatus de privilegio social. De todos modos, afirmar que no quiere una felicidad, no, los demás no quieren que hay un grupo de personas que no quieren que otros sean felices porque son, recuerdo, en otras estructuras, no termina de encajar bien si no quita la ambigüedad del término. Es decir, que no trató lo que la felicidad es y por eso se llega a ese error. Si bien dice que no voy a enfocarme en filosofar lo que es la felicidad, precisamente por no filosofar sobre lo que la felicidad es, se llega a nuestras cuestiones, se llega a ver digresiones en el método. Por ejemplo, el, el IPH, que lo busqué, el Happy Planet Index, que es el índice del planeta feliz, que calcula cuantitativamente la esperanza de vida promedio de los residentes de un país determinado y saca los años de vida feliz. Ella propone que la ciencia de la felicidad redescribe como bueno lo que ya se considera bueno. Pero el índice es una cuantificación. O sea, ellos van y le preguntan a las personas si son felices y ya. Pero el método, la riqueza del método radica en esa aplicación, en esa limitación. La cuantificación de los indicadores fueron obtenidos de la declaración directa, ella pasa como autoinforme. Como informe no tiene la interpretación es posterior. En otras palabras, es una participación social de las personas respecto a la felicidad. Allí radica su apropiación y limitación para interpretarse. Los indicadores sociales no se preocupan por el metaanálisis del lenguaje de los conceptos. No podrían, o su campo teórico perdería validez. Si contabilizamos, entonces, que estos indicadores sociales han de ser falsos, entonces buscamos otro. Estos indicadores no están dando la radiografía de la realidad, pues hacemos otro. Pero Sarah no duda de la validez de los indicadores sociales. Ella está diciendo que quien habla sobre los indicadores sociales está redescribiendo, está afirmando que como lo bueno, lo que ya se considera bueno. O sea, que está atribuyendo en la peor de las lecturas a Sarah una petición de principio a los indicadores, y eso es completamente falso. Pero eso se debe a que la metodología de que Sarah no está dividiendo las áreas del conocimiento. La filosofía se encarga de abordar el método lo que la felicidad es. Y lo hace a propósito de los datos que ya sacaron los indicadores. Eso quiere decir que si hay una cantidad enorme de personas que, que tienden que la felicidad va hacia el matrimonio, no hay que dudar que esa cantidad de personas fueron efectivamente a indicar que la palabra felicidad está relacionada con el matrimonio, sino que la felicidad debería preocuparse por qué es que ellos asocian felicidad con el matrimonio. Pero ya no hay que dudar de la radiografía de los indicadores, o no tendría sentido tener unos indicadores. También aborda una, una parte como medio brumosa, que es allí donde hayas la felicidad, vas a hablar de la felicidad de esa manera. Por ejemplo, ella dice, no es raro que el filósofo vea en la vida filosófica la felicidad y que el pensador vea en el pensar la felicidad.
Y yo digo, bueno, si va a seguir con este argumento, lo que sigue es que podría alguien malinterpretar y decir, lo siguiente que va a decir es que el alfarero va a decir que construir en la construcción de vasijas va a haber la felicidad, y el pescador pues en la pesca, y el soldado pues en la guerra, o algo así. Y entonces, si acotamos o reducimos en una agresiva abstracción, bueno, reducción, si reducimos el concepto de felicidad, algo tan pequeño como la felicidad está en el quehacer de donde se encuentre, no vamos a ver que podría tener otras dimensiones éticas que el alfarero no va a ver, que el pescador no va a ver, que el pensador probablemente se le escape y que el filósofo tendría el deber de que no se le escape esa dimensión psicológica de la felicidad. En ese caso, el filósofo, en tanto filósofo, sí podría reflexionar correctamente sobre lo que la felicidad es, mejor de lo que lo hace el filósofo y mejor de lo que lo hace el alfarero. Ya no hay un sesgo, porque si no confiamos en el filósofo de que no va a hacer bien el trabajo y va a filosofar correctamente pues, en términos de felicidad, pues entonces nos buscamos uno que sí lo haga, un filósofo. Pero si el filósofo no puede hacer filosofía, nadie va a poder nunca darnos un concepto que abarque una dimensión esencial del hombre, porque eso va a la filosofía, y nos dé una definición de felicidad que, nos, que esté un poco libre de los sesgos subjetivos textuales. El lector atento y el pensador atento tienen el trabajo de separar contextualmente para darnos abstracciones conceptuales más esenciales al hombre, sobre las cuales todos deberíamos tener acceso. La felicidad en sí debe ser accesible a todo humano o ser humano. Ese es un concepto de felicidad que es deseable y que es eh, concebible para la raza humana y por lo tanto para ser bien trabajado por el filósofo. Por eso la metodología de Sarah Ahmed no es, eh, no es fácil para mí. Eh, pues pienso que debería ofrecerse a otras críticas que también comparten al el liberalismo, ¿no? Porque el día también yo creo que si ella si esta clase de lecturas, esta clase de nuevos textos, nuevas ideas de la crítica cultural se enfrentaran críticamente contra otros opositores, se enriquecerían más. Bueno, ya, perdón por mi agresividad. No, está muy bien. Yo en particular no coincidiría con la crítica, porque el tipo de filosofía que está haciendo, que es interdisciplinaria en muchos sentidos, Sara Ahmed, pues no es una filosofía esencialista. Y ya con eso, pues habría uno que decir, pues no, por eso no se está preocupando por qué es qué es la felicidad. Más bien, como está haciendo teoría cultural, está preocupándose por cómo en las prácticas culturales se está entendiendo la felicidad. Y no es que esté diciendo que esté bien o esté mal, o es correcto o incorrecto este concepto de felicidad, sino cómo es que se está entendiendo y eso cómo opera en la conformación de cuerpos y subjetividades. O sea, cómo estos elementos culturales hacen cosas cómo funcionan los objetos culturales, ¿no? A fin de cuentas. Y por supuesto que la posición filosófica no es dar cuenta de lo que son las cosas, sino de lo que hacen las cosas en lo real. O sea, la mirada ontológica es otra, no es trascendental, no es esencialista, es en todo caso imanentista porque trata de ver cómo se da el dado dándose, pues. En ese sentido, yo pues sí no coincido, porque la metodología, como dice Joaquín, es fenomenológica. Y si tú, o sea, es un error metodológico desde la fenomenología, admitir como cierto lo primero que te dice el sujeto. Tienes que seguir interrogando al sujeto para que se pueda generar ese momento del epoge y el sujeto pueda revelar y revelarse así cosas que están estructurando su visión del mundo o su modo de vida, pues digamos.
Este, yo creo que metodológicamente eso se puede entender. Más bien, lo que pensaría es que los filósofos en realidad no estamos tan acostumbrados a cruzar nuestras metodologías de análisis textual, porque los filósofos sobre todo hacemos análisis textual, a otro tipo de análisis que son más cercanos a otras ramas de las humanidades e incluso de las ciencias sociales. Lo A mí, cuantificable, por ejemplo, que decían eso, es el índice, ahí para pasar del concepto teórico al operativo y de ahí a la medida, de ahí hay un broncón, ¿eh? No sé, yo ahí veo esa parte. por lo que implica construir incluso incluso desde las ciencias más duras, un indicador. Y digamos, toda la vigilancia epistémica que implica construir el indicador. Y ahí yo creo que es donde ella entra. Pero creo que también entra a cómo entonces desde la literatura hay problemas. Yo en eso sí voy a coincidir con Néstor. O sea, eso que Néstor alcanza a leer como brumoso en la metodología de Sara Ahmed, en mi lectura de Sara Ahmed, es que ella justo trata de situar ahí lo complicado que es dar una definición última de felicidad, porque lo que vas a encontrar es que los referentes y los criterios en los cuales están basados son tan diversos y las prácticas en las que se atribuye la felicidad son tan diversas que entonces justo buscar una sola definición de felicidad única se vuelve complicado. Pero ella, pensando eso, se da justa cuenta de cómo esto que a mí eso me parece muy ilustrativo, ya que lo que dices al final, Néstor. O sea, cómo al final decimos como, claro, lo que hay que hacer es asequible un concepto de felicidad, es seguir colocando a la felicidad como esa promesa o esa aspiración última. Y lo que ella dice es, hay que colocarla de ahí para pensar otras nociones de felicidad que sean posibles ser pensadas desde otro espacio, porque ella lo que, digamos, ella lo advierte al final, yo no te estoy tratando de decir que hay que entonces todos ser infelices y melancólicos y aguafiestas, lo que estoy diciendo es que, ¿qué pasaría? Y incluso es una hipótesis, porque su trabajo, hay un momento en donde el trabajo es genealógico, y dice, y la genealogía hace eso, genera hipótesis múltiples, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si movemos la noción de felicidad en el espacio que tú quieras de ese lugar y tratamos de pensar que eso quede vacío o que se abran otras cosas o que quede posibilidades para otros? Yo ahí en ese punto sí pensaría eh, que o sea, no lo dice así, pero creo que quiere disponibilizar otras formas de felicidad, quitándole esa carga que ha tenido. Pero insisto, creo que las críticas me parecen muy legítimas, Néstor. A mí me queda pensar mucho de lo que estás diciendo, o como revisar con mayor cuidado, no solo el texto, sino otros elementos con los que ella va conectando, eso sería muy importante, sino porque insisto que también fue un error metodológico de mi parte, poner introducción y conclusiones y no poner un capítulo que ejemplificara de lo que está colocando ahí, ¿no? Como para discutir ya más en corto con las inconsistencias que puede haber en el argumento, ¿no? Pero bueno, ese en particular sería mi cierre. No sé si alguien más quiera decir algo. No, igual tuvo que hacer mal la lectura o la leí deprisa, pero sí hay que revisar. Ya veremos si está mal. Bueno, yo también aprendí. De todo me encantaron las citas que ponen en la de páginas, muy eruditas. Hay una al principio de Balzac, creo, como las personas sienten la felicidad, está muy bella. Y también esta noción que les dije, desde el principio me había costado trabajo, de que yo siempre, solo es la manera en la que las personas gestionan los propios discursos, si no, no tendrían la capacidad autónoma de señalar que les afecta lo que los demás producen, pero no es cierto. El punto es más profundo, porque sobre el lenguaje construimos las convenciones sociales, o por lo menos las solidificamos y las construimos mejor y con más inmersión de lo que es esa sentencia. Entonces, ya nada más con eso cierro. Ok.
Entonces, ¿quieren que pasemos a las recomendaciones? Sí, Joaquín, adelante. Bueno, me toca a mí mi sesión. Ahora sí que la batuta de Asterión pasa a mis manos. Para el próximo 2 de agosto, si ya no hay movimientos que se pueden mover, pero tentativamente lo dejamos para el 2 de agosto, es para cerrar el ciclo y después le toca a Néstor iniciar. Si vamos a hacer serie del tiempo, pues ya, ahí ya tenga tiempo. Ahora sí, para lo dejo constatado para que no haya confusiones de que se me fueron las cabras al monte, no es cierto. No, no reclamo. Ya puse en el chat la película que quiero traerles para el siguiente laberinto. Es una película que se hizo en el 2016, no sé si igual ya la hayan visto y si no la volvemos a ver para ver una lectura cultural a propósito de. Se llama Moonlight. Sí, es una película, sí me atraviesa las subjetividades, cine LGBT, lo que les traigo. Pero esta película a mí me llama la atención porque hay capas que quiero que discutamos, me interesa que discutamos, sobre todo cuando rompemos visiones hegemónicas, porque también, y aquí es una breve adelanto, parte del problema que quiero traer a colación, también dentro de lo LGBT que se podría considerar como lo marginal, por así decirlo, también allá adentro se juegan hegemonías. Si me veo gramsciano, ahí voy a ser tan gramsciano como ustedes me lo permitan en esa sesión, pero bueno, les traigo esta película, no les quiero adelantar más porque no quiero hacer spoilers innecesarios, pero bueno, ustedes ya la ven, me dicen si ya la han visto, la vuelven a ver, no sé si alguien, Omar, no sé si la hayas visto, Néstor, no sé si igual hayas visto esta película. No le pregunto a actor porque no está, desgraciadamente no nos puedo acompañar hoy. Pero igual, bueno, esa es la propuesta que les traigo para el 2 de agosto. Es para el cierre de esto ciclo que no es ciclo y ya después ya vemos con lo del tiempo a ver qué nos trae Néstor. Pero bueno, esas ya son así como la parte de mi propuesta. De una vez les digo mis recomendaciones para después darle palabra a Omar y a Néstor ya que ando hablando. Son dos recomendaciones las que traigo. Ándale, como dice Omar, el tiempo dirá. Son dos recomendaciones las que traigo para esta ocasión. Al igual que Néstor, que está ahorita en la Cineteca allá en Jocó, yo también fui hace una semana y vi una película que es un híbrido entre ficción y documental, que se llama Clara se pierde en el bosque. Palabras más, palabras menos, es un cine que es de la película es de Argentina, es del 2023. Esta película habla de un personaje ficticio que se llama Clara, que vivió un evento que fue real, por cierto, que fue una desgracia que pasó en 2004 allá en Buenos Aires, que era el incendio del Cromañón, que fue un evento de rockeros allá en Argentina, los Rollings que les llamaban, el Cromañón, allá en el año 2004 en un recital de una banda de rock de esa época que se llamaba Callejeros. Se incendia el lugar del recital, muere mucha gente en ese y varios más salen heridos y varios con problemas psicológicos, digo, por la desgracia no es de agrapa, ¿no? Donde se junta mucha gente a escuchar un recital de rock. Entonces en esa parte se problematiza ese caso, se hace como el cine documental de esa tragedia, y de la reacción política y social que hubo posteriormente. Y después se habla de la ficción de este personaje Clara que recuerda ese evento, pasan otros traumas a propósito de la felicidad y los imperativos de que hay que ser mamá, hay que hacer mil cosas, matrimonio perfecto, entre otras cosas, ¿no? Entonces esa película me llamó la atención por el cariz tanto histórico y por los problemas de fondo que puede tratar y se pueden comentar en la película. Esa es mi primera recomendación. Aprovechando ahí en la Cineteca, sabrán que hay una librería, me di una vuelta y me compré algunos libros. Uno de literatura que me llamó la atención es de un autor que ya había recomendado Héctor también en este espacio, lástima que no nos acompañó hoy, les digo, que es el autor de Lolita, Vladimir Nabokov, nada, es que no leí Lolita. Este libro se llama, es una novela corta, se llama Mashenka. Y habla, palabras más, palabras menos, de un emigrante ruso que se llama Ganin, que viaja a Berlín para huir de la Rusia de la URSS, sobre todo la URSS de Stalin, que fue de la época de los años 1920-1930, aprox, más o menos, de Lenin, Stalin, de esta diarquía. Entonces, huyen de ahí de Rusia y están en una casa de asilados junto con otros migrantes rusos también, donde pasan diversas peripecias. De momentos me supo a Anton Chekhov, sobre todo cuando leímos El Jardín de los Cerezos, con escenas de esta parte donde se rompe un régimen, que se crea otro, y un drama de amor. Un drama de amor porque Ganin se enamora de una chica que se llama Mashenka, de ahí el nombre de la novela, donde tiene que dejarla, pero se encuentra en su casa de huéspedes donde está en Berlín, al que es el esposo que tomó lugar de él para casarse con Mashenka.
No spoileo el final, pero más o menos el drama es un drama amoroso que por ahí, con el estilo de Nabokov, que se va trabajando. Esta novela es de 1926, para que más o menos se vayan dando un contexto. Y esas son mis recomendaciones de esta semana. La de Clara se pierde en el bosque, que es este híbrido entre ficción y documental, y la novela de Nabokov. Ahora sí, por mi parte sería todo. Gracias. Yo no tengo. ¿No tienes de qué hablar? Ni modo. Bueno, yo sí tenía, pero las dejé en mi casa, entonces, nada más las que recuerdo de memoria. Una película y una exposición. Esta vez es una recomendación para que se vayan a un museo. Ya se la conté a Joaquín. Es una exposición temporal se llama El signo de Saturno. Así. Saturno sí está en el nombre, en una es sobre el esoterismo y la adivinación en México. Está fabulosa, la verdad, porque hay manuales, hay sesiones bueno, testimonios y fotografías de sesiones de espiritismo, que hubo mucho en México, que casi no se da, ¿verdad? En la política. Están bellísimas algunas ilustraciones de los caricaturistas, la manera en la que se gestiona el país, se burlaban de cómo se hacían decisiones a través de estos rituales de esoterismo en la política, ¿no? Sabemos, bueno, es muy conocido que Madero fue un gran espiritista o un gran esotérico, y hay, por supuesto, retratos suyos sobre el tema. Hay cartas astrales que André Breton le regaló e hizo a otras personas en la exposición, están recuperadas en la exposición, y también hay obras del doctor Apus, que es sobre el terror cósmico, que también consolación. Me pareció muy bonita, muy buena, se les recomiendo para que vayan a ver. La segunda es un documental conmovedor, bastante corto, pero efectivo, sobre la cantante Q Lázaro. Se llama Goodbye Horses, las muchas vidas de Q Lázaro. Ella es una artista que solo tuvo un éxito, esa canción, se llama Goodbye Horses, y su vida pues fue muy tormentosa, y entonces rescata más o menos qué pasó con ella, porque había sido un misterio que después de ese hit que sale en una de las películas más emblemáticas de Silencio de los Inocentes, pues termina su vida. Le da una, una visión muy humana en sus últimos años, con su hijo, con su esposo. Ella trató de despegarse de su alias artístico, y entonces se dedicó unos años como chofer, y la gente de repente le decía: oye, ¿tú te pareces mucho a esta chica que sale en una película que se llama Filadelfia cantando? Y esto, ¿no? ¿Qué eres tú? Y ella negaba su identidad, y pues, no sé, porque había pasado por una vida muy dura, y no tenía ganas de recordarla. Entonces, finalmente le hicieron un documental, y me parece conmovedor, y bueno, sobre esa cantante, Q Lázaro. Sería todo por ahora. Yo creo que para las siguientes ya les acumulan las que me olvidaron hoy, y las vamos a. Súper. Pues vamos a cerrar entonces la sesión del día de hoy. Hermano, no, se ve. La hicieron personas de Jorge. Entonces Y felices, ¿no? nos vemos en línea el 2 de agosto, ¿no? Por favor, con Sale, Moonlight que vale. nos toca. Pues bueno, cuídense mucho, les mando un abrazo fuerte y disfruta tu película, Néstor. Bye. Bye. Vale.